En el mundo del animal, que no es rigurosamente mundo, sino soporte en el que está, no existen las situaciones límite, dado el carácter ahistórico del segundo que se extiende al primero. No siendo el animal un ser para sí, le falta el poder de ejercer actos límites que implican una postura de decisión frente al mundo, del cual el ser se separa y objetivándolo, lo transforma con su acción. Preso orgánicamente en su soporte, el animal no se distingue de él. De este modo, en lugar de situaciones límite, que son históricas, es el soporte mismo, macizamente, que lo limita. Lo propio del animal es, por lo tanto, no estar en relación con su soporte. Si lo estuviese, el soporte sería mundo, pero adaptado a él. De aquí como un ser cerrado en sí mismo, al producir un nido, una colmena, un hueco donde vivir, no está creando realmente productos que sean el resultado de actos límites, respuestas transformadoras. Su actividad productora está sometida a la satisfacción de una necesidad física, puramente estimulante y no desafiante. De ahí que sus productos, sin duda alguna, pertenezcan directamente a sus cuerpos físicos, en tanto que el hombre es libre frente a su producto. Solamente en la medida en que los productos que resultan de la actividad del ser no pertenezcan a sus cuerpos físicos, aunque reciban su sello, darán origen a la dimensión significativa del contexto que así se hace mundo. De ahí en adelante, este ser, que en esta forma actúa y que necesariamente es un ser consciente de sí, un ser para sí, no podría ser si no estuviese siendo en el mundo con el cual está, como tampoco existiría este mundo si este ser no existiese. La diferencia entre los dos, entre el animal, de cuya actividad por no constituir actos límite, no resulta una producción más allá de sí, y los hombres que, a través de su acción sobre el mundo, crean el dominio de la cultura y de la historia, radica en que solo estos son seres de la praxis. Solamente estos son praxis que siendo reflexión y acción, verdaderamente transformadoras de la realidad, es fuente de conocimiento y creación. En efecto, en cuanto a la actividad animal realizada sin praxis, no implica una creación, la transformación ejercida por los hombres sí la implica. Y es como seres transformadores y creadores que los hombres, en sus relaciones permanentes con la realidad, producen no solamente los bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, sino también las instituciones sociales, sus ideas, sus concepciones, a través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva. Los hombres simultáneamente crean la historia y se hacen seres históricos sociales, porque al contrario del animal, los hombres pueden tridimensionar el tiempo, pasado, presente, futuro, que con todo no son departamentos estancados. Su historia, en función de sus mismas creaciones, va desarrollándose en constante devenir, en el cual se concretan sus unidades epocales. Estas, como el ayer, el hoy y el mañana, no son secciones cerradas e intercomunicables en el tiempo que quedan petrificadas y en las cuales los hombres se encuentran enclaustrados. Si así fuera, desaparecería una condición fundamental de la historia, su continuidad. Las unidades epocales, por el contrario, están relacionadas las unas con las otras, en la dinámica de la continuidad histórica. Una unidad epocal se caracteriza por el conjunto de ideas, concepciones, esperanzas, dudas, valores, desafíos e interacción dialéctica con sus contrarios en la búsqueda de la plenitud. La representación concreta de muchas de estas ideas, de estos valores, de estas concepciones y esperanzas, así como los obstáculos al ser más de los hombres, constituyen los temas de la época. Estos no solamente implican los otros que son sus contrarios, a veces antagónicos, sino que indica también tareas que deben ser realizadas y cumplidas. De este modo, no hay manera de captar los temas históricos aislados, sueltos, desconectados, cosificados, detenidos,
sino en relación dialéctica con los otros, sus opuestos. Así como no existe otro lugar para encontrarlos que no sean las relaciones hombre-mundo, el conjunto de los temas en interacción constituye el universo temático de la época. Frente a este universo de temas, que dialécticamente se contradicen, los hombres toman sus posiciones, también contradictorias, realizando tareas unos en favor del mantenimiento de las estructuras, otros en favor del cambio. En la medida en que profundiza el antagonismo entre los temas que son la expresión de la realidad, existe una tendencia hacia la mitificación de la temática y de la realidad misma, que, de un modo general, instaura un clima de irracionalidad y de sectarismo. Dicho clima amenaza a agotar los temas de su significado más profundo al quitarles la connotación dinámica que los caracteriza. En el momento en que en una sociedad, en una época tal, la propia irracionalidad mitificadora pasa a constituir uno de los temas fundamentales, tendrá como su opuesto contenedor la visión crítica y la dinámica de la realidad que, empeñándose en favor de su descubrimiento, desenmascara su mitificación y busca la plena realización de la tarea humana, la transformación constante de la realidad para la liberación de los hombres. Los temas se encuentran en última instancia, por un lado, envueltos y por otro, envolviendo las situaciones límite. En cuanto a las tareas que ellos implican al cumplirse, constituyen los actos límite, a los cuales nos hemos referido. En cuanto a los temas no son percibidos como tales, envueltos y envolviendo las situaciones límites, las tareas referidas a ellos, que son las respuestas de los hombres a través de su acción histórica, no se dan en términos auténticos o críticos. En este caso, los temas se encuentran encubiertos por las situaciones límite, que se presentan a los hombres como si fuesen determinantes históricas, aplastantes, frente a las cuales no les cabe otra alternativa, sino el adaptarse a ellas. De este modo, los hombres no llegan a trascender las situaciones límites, ni a descubrir y divisar más allá de ellas y en relación contradictoria con ellas, el inédito viable. En síntesis, las situaciones límites implican la existencia de aquellos a quienes directa o indirectamente sirven y de aquellos a quienes niegan y frenan. En el momento en que estos las perciben ya no más como una frontera entre el ser y la nada, sino como una frontera entre el ser y el más ser, se hacen cada vez más críticos en su acción ligada a aquella percepción. Percepción en que se encuentra implícito el inédito viable como algo definido a cuya concreción se dirigirá su acción. La tendencia entonces de los primeros es vislumbrar el inédito viable, todavía como inédito viable, una situación límite, amenazadora, que por esto mismo necesita no concretarse. De ahí que actúen en el sentido de mantener la situación límite que le es favorable. De este modo se impone a la acción liberadora, que es histórica sobre un contexto también histórico, la exigencia de que esté en relación de correspondencia no solo con los temas generadores, sino con la percepción de que ellos estén teniendo los hombres. Esta exigencia necesariamente implica una segunda, la investigación de la temática significativa. Los temas generadores pueden ser localizados en círculos concéntricos que parten de lo más general a lo más particular. Temas de carácter universal, contenidos en la unidad epocal más amplia que abarca toda una gama de unidades y subunidades, continentales, regionales, nacionales, etc., diversificadas entre sí. Como tema fundamental de esta unidad más amplia que podremos llamar nuestra época, se encuentra, a nuestro parecer, el de la liberación, que indica a su contrario, el tema de la dominación como objetivo que debe ser alcanzado. Es este tema angustiante el que va dando a nuestra época el carácter antropológico a que hicimos referencia anteriormente. A fin de alcanzar la meta de la liberación, la que no se consigue sin la desaparición de la opresión deshumanizante, y es imprescindible la superación de las situaciones límite, en que los hombres se encuentran cosificados. En círculos menos amplios nos encontramos con temas y situaciones límites,
características de las sociedades de un mismo continente o de continente distinto que tienen en estos temas y en estas situaciones límites similitudes históricas. La situación límite del subdesarrollo, al cual está ligado el problema de la dependencia, como tantos otros, es una connotación característica del tercer mundo y tiene como tarea la superación de la situación límite, que es una totalidad, mediante la creación de otra totalidad, la del desarrollo. Si miramos ahora una sociedad terminada en su unidad epocal, percibiremos que, además de una temática universal continental o de un mundo específico de semejanzas históricas, ella vive sus propios temas, sus situaciones límite. En un círculo más restringido, observaremos diversificaciones temáticas dentro de una misma sociedad, en las áreas y subáreas en que se divide y todas, sin embargo, en relación con el todo en que participan. Son áreas y subáreas que constituyen subunidades epocales. En una misma unidad nacional, encontramos la contradicción de la contemporaneidad de lo no coetáneo. En las subunidades referidas, los temas de carácter nacional pueden ser o no ser captados en su verdadero significado, o simplemente pueden ser sentidos. A veces ni siquiera son sentidos. Lo imposible, sin embargo, es la inexistencia de temas en estas subunidades epocales. El hecho de que los individuos de un área no capten un tema generador, solo aparentemente oculto, o el hecho de captarlo en forma distorsionada, puede significar ya la existencia de una situación límite, de opresión, en que los hombres se encuentran más inmersos que emersos. De un modo general, la conciencia dominada, no solo popular, que no captó todavía la situación límite en su globalidad, queda en la aprehensión de sus manifestaciones periféricas a las cuales presta la fuerza inhibidora que cabe, sin embargo, a la situación límite. Este es un hecho de importancia indiscutible para el investigador de la temática o del tema generador. La cuestión fundamental en este caso radica en que, faltando a los hombres una comprensión crítica de la totalidad en que están, captándola en pedazos en los cuales no reconocen la interacción constitutiva de la misma totalidad, no pueden conocerla. Y no pueden porque para hacerlo requerirían partir del punto inverso. Esto es, les sería indispensable tener antes la visión totalizada del contexto para que enseguida separaran y aislaran los elementos o las parcialidades del contexto, a través de cuya escisión volverían con más claridad a la totalidad analizada. Este es un esfuerzo que cabe realizar en la metodología de la investigación que proponemos, como en la educación problematizadora que defendemos. El esfuerzo de presentar a los individuos dimensiones significativas de su realidad, cuyo análisis crítico les posibilite reconocer la interacción de sus partes. De esta manera, las dimensiones significativas, que a su vez están constituidas de partes en interacción, al ser analizadas, deben ser percibidas por los individuos como dimensiones de la totalidad. De este modo, el análisis crítico de una dimensión significativa existencial posibilita a los individuos una nueva postura también crítica, frente a las situaciones límites. La captación y la comprensión de la realidad se rehacen ganando un nivel que hasta entonces no tenían. Los hombres tienden a percibir que su comprensión y que la razón de la realidad no están fuera de ella, como a su vez no se encuentra dicotomizada de ellos, como si fuese un mundo aparte, misterioso y extraño que los aplastase. En este sentido, la investigación del tema generador que se encuentra contenido en el universo temático mínimo, los temas generadores en interacción, se realiza por medio de una metodología concienciadora. Más allá de posibilitarnos su aprehensión, inserta o comienza a insertar a los hombres en una forma crítica de pensar su mundo. Pero en la medida en que en la captación del todo se ofrece a la comprensión de los hombres, este se les presenta como algo espeso que los envuelve y que no llegan a vislumbrar. Se hace indispensable que su búsqueda se realice a través de la abstracción. No significa esto la reducción de lo concreto a lo abstracto, lo que equivaldría a negar su dialecticidad, sino tenerlos como opuestos que se dialectizan en el acto de pensar.
En el análisis de una situación existencial concreta, codificada, se verifica exactamente este movimiento del pensar. La descodificación de la situación existencial provoca esta postura normal, que implica un partir abstractamente hasta llegar a lo concreto, que implica una ida de las partes al todo y una vuelta de éste a las partes, que implica un reconocimiento del sujeto en el objeto, la situación existencial concreta, y del objeto como la situación en que está el sujeto. Este movimiento de ida y vuelta, de lo abstracto a lo concreto, que se da en el análisis de una situación codificada, si se hace bien la descodificación, conduce a la superación de la abstracción con la percepción crítica de lo concreto, ahora ya no más realidad espesa y poco vislumbrada. Realmente, frente a una situación existencial codificada, situación diseñada o fotografiada que remite, por abstracción, a lo concreto de la realidad existencial, la tendencia de los individuos es realizar una especie de escisión en la situación que se les presenta. Esta escisión, en la práctica de la descodificación, corresponde a la etapa que llamamos de descripción de la situación. La escisión de la situación figurada posibilita el descubrir la interacción entre las partes del todo escindido. Este todo, que es la situación figurada, codificada, y que antes había sido aprehendida difusamente, pasa a ganar significado en la medida en que sufre la escisión y en que el pensar vuelve hacia él, a partir de las dimensiones resultantes de la escisión. Sin embargo, como la codificación es la representación de una situación existencial, la tendencia de los individuos es dar el paso de la representación de la misma codificación a la misma situación concreta en la que y con la que se encuentran. Teóricamente es ilícito esperar que los individuos pasen a comportarse de la misma forma frente a su realidad objetiva, de lo que resulta que ella deja de ser un callejón sin salida, para que lo que en verdad es un desafío frente al cual los hombres tienen que responder. En todas las etapas de la descodificación estarán los hombres exteriorizando su visión del mundo, su forma de pensarlo, su percepción fatalista de la situación límite o la percepción estática o dinámica de la realidad, y en la expresión de esta forma fatalista de pensar el mundo, de pensarlo dinámica o estáticamente, en la manera como realizan su enfrentamiento con el mundo, se encuentran envueltos sus temas generadores. Aun cuando un grupo de individuos no llegue a expresar concretamente una temática generadora, o lo que puede parecer inexistencia de temas, sugiere, por el contrario, la existencia de un tema dramático, el tema del silencio. Sugiere una estructura constitutiva del mutismo ante la fuerza aplastante de las situaciones límites, frente a las cuales lo obvio es la adaptación. Es importante subrayar de nuevo que el tema generador no se encuentra en los hombres aislados de la realidad ni tampoco en la realidad separada de los hombres, y mucho menos en una tierra de nadie. Solo puede estar comprendido en las relaciones hombres-mundo. Investigar el tema generador es investigar, repitamos, el pensamiento de los hombres referidos a la realidad. Es investigar su actuar sobre la realidad que es su praxis. La metodología que defendemos exige, por esto mismo, que en el flujo de la investigación se hagan ambos sujetos de la misma, tanto los investigadores como los hombres del pueblo, que aparentemente serían su objeto. Cuanto más asuman los hombres una postura activa en la investigación temática, tanto más profundizan su toma de conciencia en torno de la realidad y explicitada su temática significativa, se la apropian. Podrá decirse que tener en los hombres los sujetos de la búsqueda de su temática significativa sacrifica la objetividad de la investigación, que los hallazgos ya no serían puros, que habrán sufrido una interferencia intrusa. En el caso, en la última instancia, de aquellos que son o deben ser los mayores interesados en su propia educación. Esto revela una conciencia ingenua de la investigación temática, para la cual los temas existirían en su pureza objetiva y original fuera de los hombres, como si fuesen cosas. Los temas, en verdad, existen en los hombres, en sus relaciones con el mundo,
referidos a hechos concretos. Un mismo hecho objetivo puede provocar en una subunidad epocal un conjunto de temas generadores y en otra no provocar los mismos necesariamente. Existe, pues, una relación entre el hecho objetivo, como un dato, la percepción que del tema tengan los hombres y los temas generadores. Es a través de los hombres que se expresa la temática significativa y al expresarse en determinado momento, puede ya no ser exactamente lo que era antes, desde el momento en que haya cambiado su percepción de los datos objetivos a los cuales se hayan referido los temas. Desde el punto de vista del investigador, importa en el análisis que haga en el proceso de la investigación, detectar el punto de partida de los hombres en su modo de visualizar la objetividad, verificando si durante el proceso se observa o no alguna transformación en su modo de percibir la realidad. La realidad objetiva continúa siendo la misma. Si la percepción de ella varió en el flujo de la investigación, esto no significa perjudicar en nada su validez. La temática significativa aparece de cualquier modo, con su conjunto de dudas, de anhelos, de esperanzas. Es preciso que nos convenzcamos de que las aspiraciones, los motivos, las finalidades que se encuentran implícitos en la temática significativa son aspiraciones, finalidades y motivos humanos. Por esto, no están ahí, en cierto espacio, como cosas petrificadas, sino que están siendo. Son tan históricos como los hombres. Insistimos, no pueden ser captados fuera de ellos. Captarlos y entenderlos es entender a los hombres que los encarnan y la realidad referida a ellos. Pero precisamente porque no es posible entenderlos fuera de los hombres, es necesario que estos también los entiendan. La investigación temática se hace un esfuerzo común de toma de conciencia de la realidad y de la autoconciencia que la inscribe como punto de partida del proceso educativo o de la acción cultural de carácter liberador. Es por esto por lo que para nosotros el riesgo de la investigación no radica en que los supuestos investigadores se descubran investigadores, que los supuestos investigados se descubran investigadores y de este modo corrompan los resultados del análisis. El riesgo radica exactamente en lo contrario, en dislocar el centro de la investigación, desde la temática significativa, que es el objeto de análisis, a los hombres considerados objetos de la investigación. Esta investigación en base a la cual se pretende elaborar el programa educativo, en cuya práctica educador educando y educandos educadores conjugan su acción cognosciente sobre el mismo objeto cognoscible. Tiene que basarse igualmente en la reciprocidad de la acción, en este caso, de la misma acción de investigar. La investigación temática, que se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas, no puede reducirse a un acto mecánico, siendo un proceso de búsqueda de conocimiento y por lo tanto de creación. Exige de sus sujetos que vayan descubriendo en el encadenamiento de los temas significativos la interpenetración de los problemas. Es por esto por lo que la investigación se hará tanto más pedagógica cuanto más crítica y tanto más crítica en cuanto dejando de perderse en los esquemas estrechos de las visiones parciales de la realidad, de las visiones focalistas de la realidad, se fije en la comprensión de la totalidad. Es así como, en el proceso de búsqueda de la temática significativa, ya debe estar presente la preocupación por la problematización de los propios temas, por sus vinculaciones con otros, por su envoltura histórico-cultural, tal como no es posible, factor que destacamos al iniciar este capítulo, elaborar un programa para ser donado al pueblo. Tampoco lo es elaborar la ruta de investigación del universo temático en base a puntos preestablecidos por los investigadores que se juzgan a sí mismos los sujetos exclusivos de la investigación. Tanto como la educación, la investigación que a ella sirve tiene que ser una operación simpática en el sentido etimológico de la palabra. Esto es, tiene que constituirse en la comunicación, en el sentir común de una realidad que no puede ser vista mecanicistamente,
separada, simplistamente bien comportada, sino en la complejidad de su permanente devenir. Investigadores profesionales y pueblo, en esta operación simpática, que es la investigación del tema generador, son ambos sujetos de este proceso. El investigador de la temática significativa que, en nombre de la objetividad científica, transforma lo orgánico en inorgánico, lo que está siendo en lo que es, lo vivo en muerto. Teme al cambio, teme a la transformación. Ve en esta a la que no niega, pero sí rechaza, no un anuncio de vida, sino un anuncio de muerte, de deterioro. Quiere conocer el cambio no para estimularlo o profundizarlo, sino para frenarlo. Sin embargo, al temer al cambio, al intentar aprisionar la vida, al reducirla a esquemas rígidos, al hacer del pueblo objeto de su acción investigadora, al ver en el cambio el anuncio de la muerte, mata la vida y no puede esconder su marca necrófila. La investigación de la temática, repetimos, vuelve la investigación del propio pensar del pueblo. Pensar que no se da fuera de los hombres, ni en un hombre solo, ni en el vacío, sino en los hombres y entre los hombres referidos a la realidad. No puedo investigar el pensar de otro referido al mundo si no pienso. Pero no pienso auténticamente si los otros tampoco piensan. Simplemente no puedo pensar por los otros, ni para los otros, ni sin los otros. La investigación del pensar del pueblo no puede ser hecha sin el pueblo, sino con él, como sujeto de su pensamiento. Y si su pensamiento es mágico o ingenuo, será pensado su pensar en la acción que él mismo se superará. Y la superación no se logra en el acto de consumir ideas, sino de producirlas y transformarlas en la acción y en la comunicación. Siendo los hombres seres en situación, se encuentran enraizados y en condiciones temporales y espaciales que los marcan, y que a su vez ellos marcan. Su tendencia es reflexionar sobre su propia situacionalidad, en la medida en que, desafiados por ella, actúan sobre ella. Esta reflexión implica, por esto mismo, algo más que estar en situacionalidad, que es su posición fundamental. Los hombres son porque están en situación, y serán tanto más cuanto no solo piensen críticamente su estar, sino que críticamente actúen sobre él. Esta reflexión sobre la situacionalidad equivale a pensar la propia condición de existir, un pensar crítico a través del cual los hombres se descubren en situación, solo en medida en que se deja de parecerles una realidad espesa que los envuelve, algo más o menos nublado en el que y bajo el cual se hallan, un callejón sin salida que los angustia y lo captan como la situación objetivo problemática en que se encuentran. Significa que existe el compromiso de la inmersión en que se hallaban, emergen capacitándose para insertarse en la realidad que se va descubriendo.